Continuamos con más en la tarde de hoy. Los venezolanos rechazan el cierre de operaciones de DirecTV en Venezuela. En la actualidad solo quedan 3 empresas que brindan el servicio de televisión por suscripción. Según los expertos en tecnología y comunicación, se trata de una gran pérdida para el público que cada vez tiene menos opciones para informarse y para entretenerse. Luis Laya en Caracas tiene el reporte. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela al menos 2.3 millones de hogares hoy no tienen televisión. Esto ante el cierre de operaciones de DirecTV en Venezuela. Al menos 5 millones de decodificadores habían sido vendidos por la empresa a sus usuarios. Hoy ellos no tienen televisión y pareciera muy difícil poder sustituirla, ya que otras operadoras de televisión satelital en el país no se dan abasto ante esta demanda. En Venezuela, tras el cierre de DirecTV, los ciudadanos quedan sin opciones en medio de la cuarentena. Hoy 2,3 millones de hogares no tienen señal de televisión. Me imagino que buscar las alternativas con otras operadoras y yo me imagino que a la larga de repente pueda suceder lo mismo, porque si ya pasó con una, de repente pueden pasar con otra. En enero había en Venezuela 4 empresas que prestaban servicios de TV digital. Hoy solo quedan 2, por lo tanto no hay muchas opciones a las cuales migrar. DirecTV cerró y CanTV dejó de operar tras la pérdida del satélite Simón Bolívar. Además, Movistar TV, una de esas 2 operativas, tiene fecha de caducidad en el año 2021. De 4 operadores de televisión satelital con los que arrancamos el año, DirecTV cesa sus operaciones. CanTV dejó de dar servicio de televisión satelital con la muerte del satélite Simón Bolívar. Movistar TV Digital no está aceptando más altas a este servicio y el servicio será descontinuado en junio de 2021 y queda solo intersatelital. Las empresas por servicio con cableado tampoco son una opción. Hoy son inviables ante las tarifas reguladas. Y con las tarifas irrisorias que en Venezuela hay, en donde por un servicio de televisión por suscripción tú llegas a pagar menos de 50 centavos de dólar al mes, eso no le permite a una operadora poder desplegar tecnología ni servicios para poder llegar a los hogares. Los ciudadanos reclaman que la calidad de vida se ha perdido a tal punto que hoy ni televisión puede ver en sus hogares. Ya ni se puede preguntar eso porque eso está a la vista. El ciego que no quiere ver es otra cosa. Ahorita no hay calidad de vida, pero para nada, ni en la medicina, ni en los alimentos. En nada, en las actividades de la gente, porque ya la gente ni sale. El internet tampoco puede paliar la falta de televisión. Según los expertos, hoy el servicio no funciona bien por la falta de inversión y podría colapsar, mientras que los servicios privados son altamente costosos, rondan entre los 100 y 150 dólares mensuales, un servicio básico. Que se va a incrementar el consumo de streaming y eso va a terminar de afectar unos servicios ya destruidos. Las personas que tienen más garantía de acceder a él sean de sectores sociales con mayor capacidad económica. Además, Internet tampoco es una vía libre y democratizada en Venezuela. La ONG Espacio Público revela que los bloqueos a páginas y censuras de contenido han aumentado significativamente por parte del régimen en el último año. Durante todo el 2019 registramos un 133% de incremento en los bloqueos y los ataques informáticos. Estos en su mayoría fueron sufridos por portales informativos. Además, los expertos señalan que el Internet tampoco es una opción 100% confiable para migrar ante el cierre de operaciones de DirecTV en Venezuela. Indican que no se da abasto ni la cantidad de hogares que poseen el servicio de Internet, ni tampoco las velocidades para poder ir a realizar streamings o descargas de series, películas o hasta televisión por internet. Además indican que las cableras que restan en Venezuela no se dan abasto para asumir la demanda. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, por la información. Cuando son las 6:15 hora de Venezuela, está con nosotros Alberto Rabel, director del Centro de Comunicación Nacional del Gobierno Interino de Juan Guaidó. Alberto, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, Dania, buenas tardes. Me río porque Alberto siempre me corrige que por qué digo buena tarde y no buenas tardes, por eso cada quien lo dijo de una forma distinta. Primero quiero agradecer a Alberto Rabel que esté con nosotros porque en un año ya que tiene como director del Centro de Comunicaciones no había dado una entrevista. Siempre me prometió que iba a ser la primera y quiero agradecer que lo haya cumplido. Así que gracias por estar de verdad con nosotros. Vamos a comenzar. Muchos saludos a toda la gente
allá de NTN 24, tengo muchos amigos y amigas allá, así que les mando un saludo muy cordial desde aquí, desde Bogotá. Gracias, gracias, Alberto. La primera reacción, Alberto, que se vio en redes sociales posterior al comunicado de DirecTV, evidentemente fue la gente molesta y quizás culpando a las sanciones de Estados Unidos. Y en este renglón, evidentemente, cobra, por decirlo de una forma coloquial, el gobierno interino. ¿Qué pasó en realidad? Bueno, lo que pasó está muy claro. La gente de DirecTV le notificó a Conatel que iban a sacar del aire dos canales, uno, Globovisión, y otro, un canal de PDVSA. Por cierto, imagínate un país que está quebrado, que no está produciendo petróleo, que está importando gasolina, que le tienen que mandar barcos de Irán con un canal de televisión, sumándose a los 5, a los 6 que tiene, porque este es el gobierno que más canales tiene en la historia de la humanidad. La gente de Conatel recibió la notificación de DirecTV y le dijeron que ellos no aceptaban que sacaran esos dos canales y que si los sacaban los iban a sancionar, los iban a cerrar. Y la respuesta de DirecTV fue sacar todas sus señales del aire desde la plataforma que tienen en Venezuela. Con la consecuencia para los venezolanos de tener una ventana menos, de tener menos información. Son 200 medios, Alberto, que se han cerrado en todos estos años. Según el conteo de espacio público, 19 canales de televisión, nosotros el primero de ellos. ¿Cómo combatir la narrativa del régimen si cada vez tenemos menos espacios para hacerlo? Bueno, fíjate que a ti te cerraron un canal y a mí me cerraron otro, porque en el mismo momento en que nosotros compramos Cable Noticias en Colombia, ese mismo día nos sacaron la señal del aire por presión de Conatel, sin siquiera un oficio, sino fue una presión verbal. El cerco informativo que tenemos los venezolanos es terrible por dos razones. Una es la censura y otra que a mí me parece peor, que es la autocensura. Y en Venezuela, por ejemplo, al presidente Guaidó, hay muchos medios que no lo nombran. El presidente Guaidó prácticamente no ha salido en televisión abierta. El presidente Guaidó ha logrado aglutinar un grupo de más de 50 países que lo respaldan. Ha recorrido el mundo, ha estado en la Casa Blanca, ha estado en las oficinas de distintos presidentes, y esas informaciones las han visto en Venezuela por internet, por las redes, por los portales, porque cuando alguien va a una emisora de radio, por ejemplo en Venezuela, a hacer una entrevista, se le para uno de los directivos atrás y hay una lista de las personas, de las frases y de las cosas que no pueden decir. Entonces, lo que sí está claro es que en Venezuela hay una censura férrea, que tanto tú como yo la hemos sufrido. Nosotros en el portal La Patilla tenemos constantes bloqueos de CanTV, inclusive hemos tenido bloqueos de operadoras privadas por presión de Conatel. Entonces, informar en Venezuela es complicado y para los que viven en Venezuela muy arriesgado. Es muy arriesgado para los que viven en Venezuela, es arriesgado para los que hacen periodismo en Venezuela, lo sabemos porque ambos tenemos gente trabajando allá en Venezuela. Y es casi épico combatir la narrativa del régimen en los pocos espacios que queda. Es decir, no veo yo a Telesur o a Venezolana de Televisión, como bien lo has dicho, hablando de las giras del presidente interino Juan Guaidó. No vemos a estos canales hablando de la dramática realidad de los venezolanos. ¿Compensan las redes sociales esta ventaja mediática, digamos, que tiene el régimen? No, de ninguna manera, pero se hace lo que se puede. Recuérdate que para que tus oyentes estén claros de qué estamos hablando, sí. En Venezuela el salario mínimo es de $3. $3, pero es por un momento. No son $3 diarios, sí. Son $3 al mes.
En Venezuela no hay agua, no hay electricidad, no hay gas, no hay transporte, no hay medicina, no hay nada. En Venezuela estamos viviendo como unos zombies, y los venezolanos que están en cuarentena tienen el problema más grave, que es que muchos de ellos viven del trabajo que hacen día a día. Y si no pueden salir, imagínate tú cómo alimentan a su familia, cómo compran las medicinas, cómo compran las necesidades básicas que tienen que tener un hogar digno, un hogar donde tú puedas tener bien mantenida tu familia. Claro. ¿Cómo entonces, Alberto, combatir esa percepción que tienen los venezolanos que están dentro del país en relación a las sanciones de los Estados Unidos? Es decir, ¿cómo ir contra...? Pero es que fíjate una cosa, Idania, ¿Sí? Fíjate una cosa, Idania, que es que el tema de las sanciones a mí me preocupa cuando la gente lo saca como señalando de lo que está pasando en Venezuela. PDVSA la destruyeron, se la robaron. Citgo se lo destruyeron, se lo robaron. El tema eléctrico, se aprobaron millones de dólares para repotenciar las estaciones en todo el país, se lo robaron. La señora alcaldesa o era gobernadora, ya yo no sé cómo son los cargos, porque si hay un alcalde a veces le ponen uno que lo cuide, un protector, no sé cómo. Pero acuérdate que el mismo río Guaire nos ofrecieron que iba a ser navegable, que iba a tener agua potable, y tú no tienes idea de la millonada que metieron en esa obra. O sea, este es un gobierno corrupto, este es un gobierno ladrón, este es un gobierno donde los funcionarios tú los ves que antes andaban en autobús y ahora tú los ves que andan en unos carrotes y tienen unos bodegones y tienen una serie de privilegios para poner gasolina y para hacer todas las cosas que un venezolano normal no puede hacer. Los hospitales, Dios quiera que en Venezuela el coronavirus no se potencie, porque nosotros en nuestros hospitales no están preparados para recibir pacientes. O sea, Venezuela es un país en donde reina el caos y la única solución que nosotros vemos posible es la que ofreció el presidente Guaidó, que es un gobierno de emergencia. O sea, Venezuela sería otro país sin Maduro, sin Maduro. Evidentemente, y estoy clarísima, por supuesto, como muchos de quienes nos ven, el problema es, como acabas de señalar, cuando la gente toma las sanciones pensando que son las sanciones las que provocan toda esta circunstancia que vive Venezuela. ¿Qué nos preocupa? Que el grueso de venezolanos, ante tanta calamidad que tiene que vivir a diario, sienta y piense que por culpa de las sanciones no tiene gasolina, que por culpa de las sanciones le quitaron cómo informarse, que por culpa de las sanciones no puede tener comida, porque allí, en esa narrativa que construye el régimen a través de esa cantidad de medios que manipulan, tiene una gran ventaja. ¿Qué hacer para confrontar esa cotidianidad que arropa el gobierno interino? Bueno, fíjate, el otro tema es el de los periódicos, por ejemplo. Los periódicos no tienen acceso a importar papel. Entonces, todos los periódicos, la gran mayoría de los periódicos en Venezuela han ido desapareciendo, ya no circulan. Y los periódicos que son combativos y todavía tienen la suerte de tener algo de papel, esas ediciones se las recogen. Este es un gobierno dictatorial. Nosotros estamos combatiendo de una manera democrática a un gobierno dictatorial. Este gobierno, cuando allanan una casa buscando a alguien, si no lo encuentran, se llevan al papá y a la mamá como rehenes para intercambiarlos después para que la persona se tenga que presentar. Hay programas de televisión que en la noche señalan a quién le van a tocar la puerta para allanarlo esa madrugada. O sea, este es un gobierno delincuencial, este es un gobierno del que tenemos que salir lo antes posible, y la única forma que tenemos para salir de este gobierno es estando unidos. Yo le hago un llamado a los venezolanos a que pongan las actitudes partidistas. Nosotros tenemos que unirnos, no tenemos que estar con conflictos. Aquí el adversario es el gobierno, aquí el adversario no es el otro partido. Nosotros tenemos que trabajar duro, respaldar a un presidente que ha tenido la valentía de quedarse en Venezuela, que ha tenido la valentía
de enfrentar todos los acosos que le hacen. Le tienen preso a gran parte de su equipo y el resto de su equipo está exilado o está asilado en una embajada. Y el presidente está allá dando la cara por todos nosotros, dando la cara por los venezolanos de una manera valiente y decisiva, y hablándole claro a los venezolanos, hablándole claro por los únicos medios que tiene, que son las redes y las entrevistas que le hacen por los medios internacionales. Alberto, ahora que mencionas dando la cara a los venezolanos y asumiendo ante los venezolanos una respuesta, ¿por qué, y te lo pregunto como director del Centro de Comunicación, ¿por qué a veces se tiene la percepción de que la respuesta llega tarde? ¿Por qué, por ejemplo, con la operación Gedeón habla primero un estratega o asesor del presidente que el presidente interino, cuando la gente quería que el presidente interino hablara y le diera una respuesta de lo que había pasado? Bueno, pero fíjate una cosa, es que esa operación Gedeón, hasta donde yo sé, fue infiltrada por el mismo gobierno y fíjate que en un programa de televisión anunciaron con un mes de anticipación. ¿Dónde ves tú que una invasión la van a anunciar con un mes de anticipación por televisión? ¿Y dónde ves tú una invasión que llega en unos barcos que no tenían ni agua? O sea, eso fue para mí, estoy hablando ahora en temas personalmente, yo creo que eso fue un montaje del gobierno y te quiero adelantar que las autoridades de Estados Unidos están haciendo unas investigaciones y están saliendo datos muy importantes sobre quiénes financiaron eso, cómo se organizó, quiénes participaron. Esa operación no ha terminado no ha terminado de informarse lo que fue, y ojalá que eso salga rápido. Para nosotros pasamos la página. Para nosotros es más importante ahorita que seguir hablando de por vida con el psiquiatra Jorge Rodríguez disfrazado de médico con una bata, tratando de explicar cuáles son los casos de coronavirus, nombrando a cada persona y dónde vive para escurrir el bulto del número de casos que aparecen diariamente. Para el gobierno interino es más importante tratar de ver cómo resolvemos los problemas de los venezolanos. Allí el presidente hizo un plan con los héroes de la salud y en los próximos días se le va a entregar un dinero a los médicos y a las enfermeras y a las personas que trabajan en los hospitales. Nosotros tenemos que ocuparnos de ver cómo vamos a resolver en Venezuela en un futuro cercano el problema del hambre, el problema de la delincuencia, que hay barrios de Venezuela donde se caen a tiros todas las noches con armas largas. Esas armas largas, ¿de dónde crees tú que las sacaron? Esas armas largas se las dieron a ellos, gente del gobierno. Las masacres que hay en las cárceles, que se caen a tiros, tienen granadas, tienen ametralladoras, y la ministra Iris Valera haciendo bailoterapia con unos trajes anaranjados al mismo estilo de Estados Unidos, con algunos reclusos que después los utilizan en cuerpos policiales. ¿Dónde has visto tú que un cuerpo policial que anda en la calle esté encapuchado, esté disfrazado con unas máscaras de la muerte y no le rinden cuenta a nadie, y no tienen el nombre en el uniforme para que tú puedas identificar a un funcionario que está cometiendo una arbitrariedad? La crisis de Venezuela es total. Venezuela se está perdiendo toda la gobernabilidad. Maduro no tiene gobernabilidad en Venezuela. Maduro depende de unas fuerzas armadas que algún día tendrán que tomar conciencia que tienen padres, que tienen madres, que tienen hermanos, que tienen hijos que van a vivir en Venezuela, y tendrán que tomar parte, tendrán que ponerse del lado de los buenos, claro. Tendrán que ponerse del lado de la democracia y retirarle el apoyo a una persona que se ha convertido en un dictador que gobierna por televisión echando chistecitos y bailando. No tiene gobernabilidad, pero tiene el poder, es la realidad. Bueno, todos los dictadores tienen poder. Todos los dictadores tienen poder mientras las Fuerzas Armadas le tengan un respaldo. Eso está por verse. Nosotros creemos, yo creo en las Fuerzas Armadas. Hay de todo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente que espera que llegue un tanquero de gasolina para ir a venderle en $5 en las bombas. Pero yo creo que hay muchos oficiales y muchos suboficiales y mucha tropa de las Fuerzas Armadas que en su interior pensarán todas las noches: Dios mío, ¿cómo es posible que mi jefe, cómo es posible que yo estemos apoyando a este gobierno corrupto y criminal y narcotraficante?
Hablemos, antes de terminar, hay dos o tres puntos que no quiero pasar por alto, y uno tiene que ver con el tema electoral. Maduro anuncia, bueno, la Constitución dice que tendríamos que ir a escoger, elegir la Asamblea este año para que se posesione en enero del próximo. Sectores de la oposición hablan de que no podemos abandonar espacio, que no podemos repetir fracasos anteriores. Sin embargo, el presidente interino participó en un foro del diario Interamericano y dice que es imposible, como dijo también el secretario Pompeo el día de hoy, que existan elecciones si no hay garantías. ¿Cómo se va a manejar esto? Pero imagínate tú unas elecciones el domingo a las 4 de la tarde con Tibisay y Lucena manipulando los datos que le llegan electrónicamente y los motorizados y las FAE aterrorizando a la gente que queda en las colas y que no cierren las mesas temprano esperando que ellos movilicen una gente que yo no sé de dónde la sacan. O sea, participar en unas elecciones fraudulentas sería el crimen más grande que se le puede hacer a un pueblo que sí tiene el interés en elecciones, que sí quiere salir democráticamente en un proceso electoral, pero con unas condiciones adecuadas. Aquí no hay observación internacional, aquí vienen 4 piratas con unos chalequitos que los llaman acompañantes y no presentan ni siquiera informe. La OEA no participa, presidentes democráticos no participan. Viene el combo del Foro de Sao Paulo y se disfrazan con sus chalequitos y salen por el Canal 8 diciendo que no hubo fraude. Pero todo el mundo sabe qué pasa aquí el día de las elecciones, qué pasa el día antes, cómo manipulan los votos y cómo un consejo electoral que ha hecho lo que le ha venido en gana en este país con los procesos electorales, sigue allí y todos siguen felices. Ahí no han movido a nadie, ahí no cambian a nadie y no podemos participar en elecciones sin garantía. Sin garantía, no queremos ventaja, queremos garantía, queremos trato igualitario, queremos que el Plan República no sea la FAE. O sea, esto es un gobierno que se apoya en ciertos militares y en unos paramilitares, porque para mí ese cuerpo policial llamado FAES es un cuerpo paramilitar. Ahora, la comunidad internacional le ha dado el respaldo a Juan Guaidó por ser el presidente de la Asamblea Nacional, por no cumplirse, digamos, lo que pauta nuestra Carta Magna en Venezuela y asumir la presidencia. De no realizarse elecciones como lo pauta la Constitución, ¿la comunidad internacional seguirá asumiendo la interinidad de Guaidó? Bueno, yo creo que la comunidad internacional lo ha demostrado. La comunidad internacional constantemente tú ves a los presidentes conversando con él, dándole apoyo. Nuestros vecinos, Colombia, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea. O sea, Guaidó tiene un apoyo sólido de la comunidad internacional y yo creo que el tiempo lo dirá. Esto no es de un día para otro. Yo sé que la gente se apura, nosotros mismos siempre estamos apurados. Yo recuerdo cuando sacaron NTN 24 del aire, a mí no me llamó nadie. Nadie se sintió triste, nadie estuvo triste ese día. A mí no me llamaron, salieron algunos por los medios y lo dijeron. Pero hoy me ha llamado mucha gente que no puede ver su película, que no puede ver su novela, que no puede ver su evento deportivo. Yo entiendo que ha sido una medida dura y por eso espero que DirecTV pueda reponer la señal. Pero pareciera que a veces el venezolano solamente se angustia cuando le tocan el bolsillo, cuando le tocan su caso personal. Nosotros tenemos que organizarnos, nosotros tenemos que saber que para salir de este gobierno tenemos que protestar en forma democrática, en forma pacífica y no nos dejan. Cada vez que vamos a hacer una marcha, bloquean la marcha, ponen las ballenas, ponen las trabas que tú conoces, cierran los puentes de acceso a Caracas. Entonces te están obligando a tomar otro tipo de actitud, otro tipo de medida, si no es por una vía pacífica electoral por la que tú puede salir de un gobierno que ha destrozado este país. Lo ha destrozado, lo acabó. Venezuela, un país rico en petróleo, con las playas más bellas del mundo, con coltán, con hierro, con todo lo que, o sea, todo lo que Dios pudo ponerle a un país, se lo puso a Venezuela. Bueno, y de paso puso a algunos venezolanos como para compensar
todas esas bondades que nos dio. Alberto, ¿cómo se maneja una política comunicacional en la distancia cuando no se puede hablar con el presidente interino porque no hay luz o se cayó la línea telefónica o no hay internet o no se puede comunicar? ¿Cómo se coordinan aspectos importantes de cara a la narrativa dentro y fuera del país? Tú eres un hombre de retos. Bueno, pero fíjate que el venezolano se ha acostumbrado a trabajar por internet. O sea, ya para el venezolano una conversación por Zoom o por Skype es algo normal, y en los consejos de ministros cuando se hay celebran internet por Zoom bueno, o sea, no hay internet, pero tú te la ingenias, todo el mundo se la ingenia para conseguir su poquito de internet cuando le hace falta. Por supuesto que no hay internet porque ellos no tienen interés en que la gente esté comunicada, no tienen interés en que la gente se entere de las cosas que pasan. Muchas veces lo que pasa en Caracas se enteran en una ciudad del interior 2 días después, como antes, como la época antigua, como cuando no había periódicos, como cuando no había radio, como cuando no había televisión. Alberto Rabel, director del Centro de Comunicación Nacional del Gobierno Interino. Alberto, ¿Venezuela tiene esperanza? ¿Volveremos a Venezuela? Por supuesto que tiene esperanza. La esperanza mía es volver a Venezuela con mi familia, estar con mis nietos, con mis amigos, hacer una parrilla, volver a ser lo que éramos venezolanos, que podíamos tener diferencias con gente de otros partidos y en la tarde jugábamos dominó, nos tomábamos un trago. O sea, el venezolano es una persona muy especial y de verdad que yo confío mucho en la gente de Venezuela. Venezuela no ha despertado totalmente, pero yo creo que eso está por venir. Y tenemos un buen líder. Oye, pero le ha costado bastante, ¿no? Más de 20 años. Ha costado bastante. Mira, mi papá estuvo preso cuando tenía 15 años y salió cuando tenía 30 en la dictadura de Gómez. 15 años preso, de los 15 a los 30. Entonces, yo creo que a veces hay que tener un poquito de calma y mucha decisión de saber que para salir nosotros de este gobierno, todos los venezolanos tenemos que participar. Alberto, mil gracias por estar con nosotros la tarde de hoy.